Las epidemias en Honduras, las epidemias en nuestro país es un tema que hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas en los medios de comunicación. Puede ser un tema que nos alarma de sobremanera, es algo que vemos a nivel nacional y a nivel internacional, pero esto tiene que ser manejado con una información correcta que nos permita conocer más a profundidad de lo que tenemos que hacer para prevenir la epidemia o de lo que debemos de hacer para no alarmarnos tanto y no poner una sociedad de rodillas. Hoy tenemos reportajes que nos permitirán ver qué es lo que está haciendo el gobierno en materia de las epidemias. Vemos la epidemia del ébola, vemos la chikungunya, para ver qué es lo que podemos hacer sobre esta materia. Así que acompáñennos a este recorrido y lo que se está haciendo con referencia a las epidemias de Honduras. ¿Qué es el chikungunya? Es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la chikungunya. ¿Cómo se transmite? Cuando el zancudo Aedes aegypti pica a una persona enferma y luego de varios días a una persona sana infectándola. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre alta, dolores intensos en articulaciones, sarpullido en tronco y extremidades, malestares generales. Si presentas estos síntomas durante o hasta 2 semanas después de haber retornado de algún viaje, debes acudir al establecimiento de salud más cercano. En caso de localizar el virus en tu comunidad, toma en consideración estas recomendaciones para prevenir las picaduras del zancudo. Aplícate repelente cada 4 horas. Usa ropa ligera que cubra la mayor parte de tu cuerpo. Verifica que las ventanas de las habitaciones tengan mallas o mosquiteros y evita exponerte en zonas con zancudo. Y para este tema tenemos hoy un invitado muy especial, de altura, el viceministro de Salud que nos acompaña, que recién ha llegado de viaje, pero con la importancia del tema, hoy nos hablará a profundidad, como lo mencionamos antes, de estas 2 epidemias que pueden ser mortales, pero también no es tan verídico lo que algunos medios de comunicación están informando. Y para esto tenemos a Francis Rafael Contreras, viceministro de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros y porque nos va a hablar qué es lo que está pasando con las epidemias en nuestro país y en realidad, ¿estamos preparados, ministro? Gracias, licenciada Marcia. Un placer estar acá en su programa y además un placer estar tocando temas importantes que es necesario comunicar a la población de manera responsable, de manera profesional y de manera ética, con información verídica y con información que debe de llegar a toda la población de manera también transparente y oportuna. Efectivamente, en este momento hay mucho ruido, hay mucha noticia con relación a algunas enfermedades. No es la primera vez. Nuestro país y todo el istmo centroamericano y América y el mundo entero vive constantemente bajo la amenaza de muchas enfermedades. Con toda la globalización y toda la mediatización y todas las redes sociales, ahora uno ve que se difunden más rápido las noticias. Pero no es la primera vez que estamos bajo amenazas de enfermedades, algunas mortales, otras no mortales. Pero en fin, precisamente por eso surge dentro de la medicina especialidades como la epidemiología, que estudian el comportamiento de los eventos patológicos o las enfermedades dentro de las poblaciones y se diseñan acciones para prevenir o disminuir el daño en las poblaciones dependiendo qué enfermedad estamos hablando. Desde hace varios cientos de años han existido enfermedades que se transmiten unas más que otras con facilidad en la población, algunas transmitidas por el agua, otras transmitidas por el aire, por el contacto personal, por la mezcla de fluidos como la sangre. Un ejemplo, uno mira películas en la época medieval de enfermedades como la peste bubónica, enfermedades como el cólera
como la tifoidea, que hicieron estragos en el mundo entero, y que las medidas del personal sanitario para prevenir la enfermedad y transmitir conocimientos de cómo combatir estas enfermedades han hecho que disminuyan notablemente. Y en este momento, ministro, ¿qué está haciendo la Secretaría de Salud precisamente para disminuir este impacto? Mire, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Tenemos una enfermedad nueva como el chikungunya. Esta enfermedad recién en la década de los 50 apareció por primera vez en el mundo, en la zona africana. En el 2013, el 6 de diciembre precisamente del 2013, el chikungunya llega al continente americano. Es una enfermedad viral. No existe inmunidad de la sociedad ante esta enfermedad. No es como la varicela, por ejemplo, que le pega una vez a usted y no le repite, porque quedan anticuerpos, defensas que lo protegen contra una llegada de ese virus. En el caso de la chikungunya, es una enfermedad viral también que solo le va a dar una vez. ¿Y por qué llega al continente americano y se esparce tan rápidamente? Porque encuentra un territorio virgen. ¿Qué significa? ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo? En primer lugar, uno identifica la enfermedad. Es una enfermedad transmitida por un zancudo, por el mismo zancudo que transmite el dengue. Entonces, el combate en los casos de las enfermedades virales pueden ir en varios sentidos. Uno, aplicación de una vacuna. No existe vacuna, por lo tanto, esa opción no la tenemos en el mundo. La otra es cortar el ciclo de transmisión de la enfermedad. Esto es eliminando el zancudo. Entonces nosotros hacemos un llamado a la población. ¿Cómo podemos disminuir o eliminar o prevenirnos contra el chikungunya? Eliminando los criadores de zancudo. De tal manera que durante todo este año hemos estado hablando de esta nueva enfermedad. Una enfermedad que la ventaja que tenemos es que no es una enfermedad mortal. Una enfermedad que da fiebre, dolor articular muy parecida al dengue, transmitida por el mismo zancudo que transmite el dengue, de tal manera que si nosotros combatimos el chikungunya, también estaremos combatiendo el dengue. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, hace algunas semanas, aquí muy cerca de Tegucigalpa, en la vía de San Francisco, existió un brote epidémico de algo que podría ser dengue o podría ser chikungunya. Inmediatamente llegamos. Y que estas enfermedades no son una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es probablemente la instancia que tiene el mayor conocimiento técnico, pero son enfermedades que nos desnudan como sociedad los hábitos de vida que tenemos, el cómo vivimos. ¿Por qué? Porque se transmite por un zancudo que crece en los depósitos de agua que podemos tener en nuestros patios, como una llanta, un bote, un balde, hasta un juguete de un niño, ahí un carrito, en la pailita del carrito, ahí se acumula agua, ahí llega el zancudo y hace una fábrica de zancudos. O sea que el tema cultural y el tema de comportamiento dentro del ámbito del hogar influye mucho en combatir precisamente estas epidemias, pero vamos a ir a un corte en este momento y al regresar vamos a continuar hablando y escuchando estas explicaciones que nos sirven para poder combatir estas epidemias. No nos cambien, ya regresamos. El tema de las epidemias no solamente es un tema de salud, es un tema cultural. ¿Cómo podemos hacer para combatir estas epidemias a nivel cultural? Y para eso tenemos al viceministro de Salud que continúa con nosotros. Hablemos un poco entonces de qué es lo que debemos de hacer en nuestros hogares, en nuestras casas, para no dejarle toda la carga al gobierno, porque esto no solamente está como en una varita mágica donde el gobierno va a venir y va a decir, ok, estas son nuestras medidas y con esto desaparecen las epidemias. El chikungunya es una epidemia transmitida por el zancudo, por tanto, son los mismos mecanismos de prevención que hemos tratado de combatir a través de los años con campañas contra el dengue. Le voy a poner un ejemplo, licenciada. A mí me llaman mucho por teléfono y me dicen, mire, por favor, me puede mandar a fumigar mi colonia, que estamos llenos de zancudos. Entonces yo les hago esta pregunta y se la hago a ustedes, se la hago a todos los muchachos que trabajan aquí en el set y a quienes nos están viendo. Y usted hoy en la mañana que se levantó después de la tormenta de ayer, en la tarde, ayer en la noche, salió al patio a revisar si tenía criaderos de zancudos.
salió a revisar si en su pila hay un criadero de zancudos, si la macetera, la paila que tiene abajo, que tiene agua, tiene criaderos de zancudos, si su niño dejó una volquetita, deja volquetas para jugar y en la paila le cayó agua, se llenó de agua anoche y ahí hay criaderos de zancudos. ¿Salió a revisar o espera que llegue la ministra, el viceministro o el bombero o el comisionado de Copeco a hacerle esa actividad? Esa actividad la podemos hacer nosotros. O sea que no tenemos necesidad de andar fumigando, porque nosotros mismos podríamos evitar tener esos criaderos de zancudo y no tener el zancudo que venir a fumigar. Definitivamente. Y le voy a poner otro ejemplo. Usted hoy en la mañana sale de su habitación y usted puede rociar un spray de esos que eliminan y matan zancudos e insectos. Usted cierra su habitación, usted llega en la noche y probablemente no encuentra zancudos porque se murieron. Pero ¿qué pasa si usted mañana deja la ventana abierta? Nuevamente llegan los zancudos. Así porque la fumigación elimina el zancudo adulto, pero no lo elimina ni siquiera por una semana. Lo elimina por 1 o 2 días. Y las larvas siguen saliendo, los zancudos pequeños siguen naciendo. ¿Qué significa? Que mientras usted no elimine la fábrica o el criadero de zancudos, ¿qué es un criadero de zancudos? Es una lata con agua que tiene en el patio de su casa, llega un zancudo, deposita miles de huevos y empiezan a nacer zancudos. Un criadero de zancudos es una fábrica de zancudos. De tal manera que usted puede estar fumigando todos los días. Pero si usted no elimina esa fábrica, de nada va a servir que esté fumigando. Podemos fumigar los 365 días del año porque vamos a tener siempre la fábrica de zancudos. Y la fábrica de zancudos no es necesario que llegue ni la ministra, ni el viceministro, ni la licenciada Marcia, ni llegue el comisionado de Copeco. Lo podemos eliminar nosotros. Entonces yo les pregunto a todos los que nos están viendo, a todos los que están trabajando, a usted, licenciada, eliminamos los criaderos de zancudos todos los días que nos levantamos en la mañana, porque esta época es una época predilecta para el zancudo. ¿Por qué? Porque tenemos lluvias en las tardes o lluvias en las noches y en la mañana amanece sin llover, amanece seco. Y el zancudo es un zancudo doméstico, de agua limpia. Y entonces ahorita en la mañana vuela el zancudo, deposita huevos en ese charquito que se formó y empiezan a nacer los zancudos. Entonces, amigos televidentes, ustedes han escuchado al viceministro de Salud. No es una responsabilidad únicamente del gobierno, es una responsabilidad de nosotros cada uno en sus casas. A eliminar los zancudos, no dejemos que esos criaderos se conviertan en nuestro peor enemigo para esta enfermedad, para esta epidemia. Pero hay una epidemia aún peor, que esa sí es mortal, y nos gustaría que nos hablara usted de qué está pasando en nuestro país con el ébola y si es la realidad lo que vemos en los medios de comunicación. ¿Es un amarillismo? ¿Es una exageración? ¿Estamos alarmando innecesariamente a la población o estamos brindando la información real? Háblenos un poco de eso, ministro, por favor. Muy bien. Lo primero, ¿qué es el ébola? También es una enfermedad viral de la zona africana. ¿Cómo llegó esta enfermedad al ser humano? Pues este virus estaba en algunas especies de primates o monos y también de murciélagos. El hecho que el ser humano tuviese contacto muy estrecho con estas especies, por ejemplo en el África, en algunas comunidades rurales de algunos países africanos, existe la costumbre que a los monos los ponen en unas especies de mesas que tienen unos huecos en el centro, les quiebran el cráneo y les consumen el cerebro. Estas son prácticas, muy de algunas culturas africanas, y ese contacto con los residuos, con los flujos del cuerpo del mono y con la sangre también, provocó un traspaso del virus al ser humano. Esa es la historia cómo llega el ébola al ser humano, que es una enfermedad también muy reciente y que no existe vacuna. Pero esto se agrava más, porque esa práctica cultural, que no existe en nuestro país, por supuesto, esa práctica cultural se agrava cuando empieza a fallecer la gente de ébola, claro, en lugares donde no hay médicos, no hay hospitales, o sea, las condiciones en estos países son verdaderamente muy extremas, pero muy, muy extremas. Entonces, una persona fallece
Y también se suma esto, y esto complicó más la situación. Una persona fallece y no la deposita en un ataúd para irla a enterrar. No, dejan el cuerpo al aire libre y los dolientes llegan y abrazan el cuerpo y están tocando el cuerpo. Y esto es una enfermedad que produce hemorragias. Entonces, los familiares tienen contacto con la sangre de las personas que han fallecido. Y eso ha provocado una diseminación en estos países africanos de esta enfermedad por las mismas prácticas culturales. Entonces, claro, ha existido entonces se hablaron de tasas de mortalidad del 90%. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que enfermaban, 90 morían. Pero por esa razón, porque la gente también le daba una connotación mágica a este tipo de enfermedades y no acudían a los pocos establecimientos de salud que existen en este continente africano. Cuando llega la intervención sanitaria, llega la intervención de los médicos, del sistema de salud, la mortalidad disminuye desde un 90% hasta un 50%. Y de ahí empezamos también a trazar un cerco, lo que llamamos un cerco epidemiológico. Cerco epidemiológico, usted encierra la enfermedad para que no se disemine en la población. Entonces, identificamos cómo se transmite el ébola. El ébola se transmite por el contacto con los fluidos, como la sangre, como el semen, como las heces, como la orina. Los fluidos que pueden tener virus activos son los que nos pueden transmitir la enfermedad. No se transmite por el aire, no se transmite por darle la mano, se transmite por la comunicación de fluidos y que usted tenga una vía de entrada como una herida, etcétera. Sin embargo, entonces es una epidemia y una enfermedad bastante expuesta a que cualquiera la contraiga y que los seres humanos estamos bastante vulnerables a contraerla. Definitivamente, hay un riesgo. Entonces, ¿qué es lo primero que recomendamos? El protocolo internacional que se hace con un paciente sospechoso o que padece ébola es un aislamiento. No es la única enfermedad que aislamos. Si usted ha visitado alguna vez un hospital, se da cuenta que hay zonas en el hospital donde le llamamos aislados, donde se mantienen aislados por muchas enfermedades que se transmiten por toser, como la tuberculosis, por ejemplo. Que la persona, cuando está tosiendo, expulsa micropartículas o gotitas pequeñitas de saliva y ahí van la tuberculosis. Entonces, hemos estado expuestos a muchas enfermedades que se transmiten y en los hospitales siempre estas personas se aíslan para que no enfermen a más personas. La tuberculosis en el pasado causó muchos estragos. Y le voy a poner otro ejemplo, porque dicen, ¿está preparado Honduras? Honduras es un país pobre, no tenemos capacidad de enfrentar el ébola. Mire que tenemos baches en las calles, entonces como tenemos baches no podemos enfrentar el ébola. Nada que ver, ¿verdad? Mire que tenemos otro tipo de problemas, no podemos enfrentar el ébola. Ya solamente falta que digan que porque perdió la selección nacional tampoco podemos enfrentar el ébola. No es cierto. Mire, su servidor ha sido testigo de otras epidemias que también nos decían que iba a matar a la mitad de la población, como el cólera, por ejemplo, al inicio de la década de los 90. Se mencionaba que iba a causar estragos y que la mitad de Honduras iba a morir de cólera. ¿Por qué? Porque también la forma de transmisión, algo parecido al ébola, a través de los fluidos, por la abundante diarrea que tiene el cólera, y que si alguien defecaba iba a ir todos esos microbios, iban a llegar al río y se iba a enfermar todo Honduras. Honduras fue ejemplo en el mundo entero de cómo se preparó para una epidemia y cómo controló la epidemia. Ministro, en Centroamérica, que es una región pues que estamos muy cerca uno de los otros en cuanto a territorio, ¿estamos a igual manera de los otros países? ¿Cómo está la afluencia? ¿Cómo está la estadística de casos que se pueden identificar realmente de pacientes que tienen el ébola? Tenemos una estrecha relación. Casualmente hace poco estuvimos reunidos con los ministros de salud de Centroamérica y con los equipos técnicos. Hace poco estuvimos en una reunión con la gente de El Salvador, por ejemplo, con la doctora Violeta Mengíbar, que es de El Salvador. Mire, Honduras es un tercer filtro de los pacientes que vienen del África, porque no tenemos vuelos directos, ni con el África ni con otro continente. África vuela directamente a Nueva York, por ejemplo, a JFK, o a Brasil, o a Europa, y de ahí vuelan a El Salvador, o a Panamá,
y de ahí a Honduras. Honduras es un tercer filtro. Entonces un paciente primero pasa por esos dos filtros. Tenemos una estrecha relación, monitoreamos a diario cómo se está comportando el ébola y dónde van apareciendo casos sospechosos, así como... ¿Cuántos casos sospechosos tenemos hasta el momento reales en el país? En Honduras, 0. Cero. 0 casos sospechosos. En Centroamérica, 0 casos sospechosos. 0 casos sospechosos. Es que cualquier persona que viene de África no es sospechoso. Le voy a decir un ejemplo. Hace más o menos un mes llegaron 7 africanos procedentes de Somalia. Y hubo todo un alboroto que habían 7 africanos procedentes de Somalia. Entonces nos llaman y estaban detenidos. Claro que enviamos un equipo a examinarlos. ¿Sabe dónde queda Somalia? Exactamente en el otro extremo, donde está Sierra Leona, Liberia y Guinea, que son los 3 países que tienen problemas con ébola. Somalia queda en el otro extremo, completamente en el otro extremo. Hay cualquier cantidad de distancia y selvática entre esos 3 países y Somalia. Entonces, el tema de la enfermera que hace unos cuantos días se dio mucho en los medios de comunicación, donde la tuvieron que aislar y que vino en un crucero a Trujillo. Le voy a contar. ¿Cómo está ese tema? Esta no era una enfermera, era una técnico de laboratorio que no tuvo contacto con el paciente Eric Duncan, el paciente de Liberia que llegó a Dallas. No tuvo ningún contacto personal, es alguien de los 20 y tantos técnicos en laboratorio donde se procesaron las muestras de Thomas Eric Duncan. Si usted va a cualquier laboratorio, por humilde que sea en Honduras, usted va a ver que el personal del laboratorio que procesa muestras anda protegido. En Estados Unidos es igual. Entonces, las autoridades sanitarias estadounidenses le dieron un seguimiento a todo el personal que tuvo cualquier mínima relación con este caso. No es que tuvo contacto personal con este paciente, pero ahí es donde nosotros necesitamos información verdaderamente veraz, que no cause alarma y no cause pánico. Responsable. Como por ejemplo encontramos hoy paciente diagnosticada con ébola. No, la paciente, esta profesional de la salud, técnico en laboratorio, no era ni mucho menos una paciente diagnosticada con ébola, no, era personal que había estado en el laboratorio donde se procesaron las muestras sanguíneas de este paciente. Y son procedimientos, me imagino, que tienen que hacer como una cuarentena, donde es parte de un procedimiento de prevención. Bueno, dicho sea de paso, el periodo máximo de incubación de esta enfermedad es de 21 días. Precisamente hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, esa señora técnico en laboratorio, hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, entre unas pocas horas, cumple los 21 días y no tiene ningún síntoma. Ella se autopuso en cuarentena, pero en realidad ella, estamos seguros que no. Bueno, en unas pocas horas se cumplen los 21 días. El periodo máximo de incubación del ébola es 21 días, es desde 2 hasta 21 días, con un promedio de 12. Y cuando la gente sale del África vía barco, para llegar al continente americano demora aproximadamente unas 6 semanas. Es una cuarentena automática. Cuarentena es el periodo que uno tiene a alguien aislado, por mientras el periodo máximo, que es el periodo de incubación, es el tiempo en el cual se desarrolla la enfermedad. Crece el microbio, el virus, la bacteria, crece en el cuerpo y presenta los síntomas de la enfermedad. En el ébola es hasta un máximo de 21 días. O sea, ministro, que lo que usted nos está diciendo, y para información de todos nuestros televidentes, es que no hay que alarmarse tanto por lo que estamos escuchando a nivel mundial ahora con los medios de comunicación, donde las redes nos ponen al día con lo que está sucediendo mundialmente. Vemos que esto no está impactando directamente a Honduras y que no está llegando más que por el temor de algo que puede ocurrir, pero que no está ocurriendo. ¿Estamos entonces en este momento seguros de que no ha habido ningún caso del ébola y que Honduras está preparado para poder enfrentar el primero que se pudiera dar? Le puedo confirmar que no tenemos casos de ébola, le puedo confirmar que no tenemos casos sospechosos de ébola, no tenemos contactos siquiera de personas que han tenido contacto con pacientes con ébola. Eso es lo primero. Lo segundo, le puedo decir que nuestro país está trabajando
como país y como región también estamos trabajando en todo un plan que ya estamos ejecutando de prevención o de contención de una amenaza como estas, que si usted me pregunta, ¿existe la posibilidad de que llegue a Honduras? Pues en realidad sí, existe, pero no estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando. ¿En qué estamos trabajando? En un cerco epidemiológico, en el establecimiento de puntos donde podría llegar probablemente un posible, un virtual caso, y estar preparados para detectarlo y aislarlo, porque tampoco existe una vacuna y un medicamento específico contra esta enfermedad. Lo estamos haciendo aquí en Honduras, lo está haciendo El Salvador, lo está haciendo Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, lo estamos haciendo todos, y probablemente el hecho de que no tenemos aquella abundancia de recursos, tenemos lo más importante. No tenemos aquel montón de dinero para medicamentos, pero ¿sabe qué tenemos? Tenemos un recurso humano que, consciente de que no se tienen los recursos en abundancias, tiene que estar mucho más atento, porque el ébola se detecta no con un guante, no con examen de laboratorio, lo vamos a detectar clínicamente, y para eso sí tenemos personal capacitado, personal puesto, por ejemplo, en el aeropuerto de Tocontín, donde si usted viaja, va a ver que a su llegada tiene que llenar una boleta y va a encontrar personal médico de enfermería de la Secretaría de Salud que lo va a atender y que va a estar vigilante. Que si usted viene del continente europeo, viene de España, que tuvo un caso, que lo llevaron ellos lo fueron a traer al África. Fíjese usted, el caso de España, ellos lo fueron a traer al África. Entonces nosotros tenemos un equipo ahí en el aeropuerto para detectar si usted viene de África, para hacerle una evaluación completa y garantizar de que usted no tenga un síntoma. Y también le tomamos sus datos, porque si usted se va para su casa y estando en su casa usted presenta algún síntoma, nosotros nos desplazamos a buscarle y hacer lo que tengamos que hacer para garantizar proteger su salud, proteger la salud de su ambiente y proteger la salud de toda la población hondureña. De alguna manera, ministro, usted podría decir que nosotros como países subdesarrollados y que de alguna manera estamos más en contacto con estas enfermedades y con estas epidemias, creamos algún tipo de anticuerpo y nuestros cuerpos están más preparados que los países donde, por ejemplo, allá se toman nuestra agua y de repente una diarrea no se la pierden, un dolor de estómago, no pueden comer las legumbres que nosotros comemos, no pueden comer la lechuga directamente lavada de la llave del tubo, porque están más blindados, porque su diario vivir están como dentro de un cuidado mayor. Pero nosotros que vivimos entre agua sucia, entre tierra, entre tanta falta de higiene, como que los anticuerpos del ser humano se preparan más para enfrentar este tipo de epidemias. Bueno, no es el caso de ébola, no es el caso de chikungunya, pero sí podemos decir que una persona que viene de ciudades o de países donde los sistemas de agua son de altísima calidad, cuando vienen acá y toman agua que podría no ser de la misma calidad, pueden tener algún problema, y es famosa, por ejemplo, la diarrea del viajero o el mal de mayo y esas cosas que aumentan con las lluvias. Acá se contaminan nuestras aguas. Sí, los países latinoamericanos tienen algunas características especiales que principalmente los viajeros europeos o norteamericanos pueden tener algún problema, se preparan, pero no son cosas tan graves, no son cosas muy graves. Sí existen enfermedades específicas de ciertas regiones. Por ejemplo, si usted va a ir a Brasil y no se vacuna con la vacuna contra la fiebre amarilla, probablemente no entre o no la dejen entrar al regreso. Sí. Porque Brasil, por ejemplo, tiene fiebre amarilla. Nosotros acá no tenemos fiebre amarilla. Y fíjense que también es transmitida por el mismo zancudo que transmite el dengue, que transmite la chikungunya, también la fiebre amarilla. Nosotros estamos libres de fiebre amarilla. Nosotros estamos libres de polio, no tenemos sarampión, no tenemos viruela. La viruela se erradicó del mundo entero, pero la polio no. Pero nosotros en Honduras no tenemos polio. En la década de los 90 se declaró Honduras libre de polio. ¿Gracias a qué? Gracias al esfuerzo de todo un sistema sanitario que le dio respuesta a la población. No tenemos, desde hace mucho tiempo, no tenemos casos de sarampión. De tal manera que tampoco podemos decir
que nosotros no tenemos ninguna capacidad, porque eso no es cierto. Y no es solamente una acción que podría decir, usted está hablando por esta administración, no, estamos hablando del esfuerzo de un puñado de profesionales que han venido trabajando en el sistema sanitario desde muchos años atrás. Se han controlado epidemias. Recuerde hace unos 6, 8 años tal vez, del H1N1. También nos causaron una gran alarma, decían, yo espero de que el ébola no llegue y se va a morir la mitad porque se va a morir la mitad del país. Y en todos los hospitales, yo trabajo en un hospital, yo soy médico asistencial, trabajo en un hospital. Bueno, ahorita estamos en este puesto que se lo prestan un ratito a uno para ver si podemos contribuir con la salud de este país. Pero yo voy a regresar a hacer mi trabajo como médico asistencial a mis guardias hospitalarias. Y ahí teníamos un área de aislamiento para pacientes con H1N1. Y tuvimos. Controlamos la epidemia, la controlamos. Teníamos áreas de aislamiento en todos los hospitales del país. Y el H1N1 se transmitía por un estornudo, por toser, por expulsar las microgotitas de saliva que podían ir contaminadas o al estornudar. Y la controlamos. Tenemos la experiencia de haber controlado cólera en los 90s, de haber controlado H1N1, por mencionarle 2 enfermedades. Pero recuerde usted allá por los 80, yo lo recuerdo muy bien, cuando se hablaba de la epidemia del SIDA, también se decía que se iba a morir la mitad del mundo y que venía haciendo referencias casi prácticamente las 7 plagas de Egipto. Entonces, ¿por qué lo menciono? Yo no estoy diciendo que es que ébola no va a entrar, yo no estoy diciendo que no puede ser un problema de salud, pero estoy diciendo que constantemente estamos rodeados de amenazas sanitarias que muchas de ellas tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestros hábitos de vida. Así es, y eso es lo más importante, porque los hábitos y el prever es lo que nos va a permitir enfrentar si es que entra a Honduras, que no se ha encontrado la cura para poder combatir esta epidemia y esta enfermedad, pero sí para ilustración, efectos de ilustración, ministro, de nuestros televidentes, un poquito de orientación en ¿cuáles son esos síntomas, aparte de la hemorragia, la diarrea, la náusea, los dolores musculares, que se pueden ver reflejados para que la gente pueda identificar si estaría enfrentando un cuadro del ébola? Bueno, el primer síntoma es la fiebre, al igual que dengue, al igual que chikungunya. Altas, hasta de 40 grados, ¿no? Fiebre muy alta, puede presentar dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, vómitos, diarrea, y aquí hay una característica, que los vómitos y la diarrea muy probablemente van a ser acompañados de sangre, sanguinolentos, y ese es el signo muy particular del ébola, y son las hemorragias por todos lados, por cualquier orificio cutáneas que tenga el cuerpo humano. Hay hemorragias en la piel, por nariz, por boca, por recto, por orina. Puede haber múltiples hemorragias y ocasiona una falla en muchos de los órganos internos. Y al inicio esta enfermedad se llamaba fiebre hemorrágica del ébola, porque daba fiebre, daba hemorragias, y ébola porque hay un río en Zaire donde se descubrió la enfermedad que se llama ébola, y en esa zona fue que surgió la enfermedad. Entonces de ahí venía el nombre de fiebre hemorrágica del ébola. Fiebre porque el primer síntoma que aparecía, hemorragias por todo el cuerpo, por cualquier orificio tenía sangrados, y ébola por el nombre del río. Y ahora se redujo nada más a ébola. O sea que la hemorragia es una de los síntomas más evidentes dentro de un cuadro del ébola, pero tampoco es que debemos de creer que todos los síntomas, con uno que se tenga, ya es un cuadro de ébola. O sea que hay que tener mucha cautela y mucho cuidado, no hay que precipitarnos tampoco como tampoco descuidarnos, pero creo que el alarmismo es lo que menos debemos de implementar en este momento en nuestro país, porque esto pone a un país de rodillas y no nos hace nada bien. Pero quisiera, ministro, para ya en los últimos 2 minutos que nos quedan de este segmento, que nos dé las últimas recomendaciones y una reflexión de parte suya para todos los televidentes que nos ven y nos escuchan en el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Bueno, importante a toda la población, ante situaciones como esta, dengue, chikungunya, probablemente ébola o cualquier otra enfermedad que puede llegar,
Las personas deben de estar atentas a los mensajes que se transmiten desde la Secretaría de Salud, que la institución que transmitirá los mensajes correctos y adecuados para la protección de la salud. Hoy en día las personas tienen acceso por diferentes medios como el internet, pero hay mucha información que es falsa. Usted pone imágenes de ébola, por ejemplo, y aparecen unas imágenes que nada que ver con ébola. Unos cuerpos deformados, con unas ampollas gigantescas y uno encuentra imágenes que pueden ser ébola, pero encuentra imágenes que son completamente falsas. No todo lo que hay en internet, no todo lo que usted encuentra en todas las redes sociales es cierto. Hay mucha información falsa, hay que tener mucho cuidado, hay que remitirse probablemente a páginas y a portales serios, como en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que son los portales que nosotros recomendamos donde se transmite la información oficial y veraz. Y en el caso de nuestro país, la información que se transmite desde la Secretaría de Salud. Y decirle también a la población, estamos trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, trabajando incansablemente, haciendo lo que tengamos que hacer, como nos dice el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Él nos ha dado instrucciones precisas de no dejar de ponerle atención a estos temas para proteger la salud del pueblo hondureño, garantizando transmitir una información veraz, una información que le lleve tranquilidad a la población y que le diga qué hacer en los casos donde la salud pueda estar en riesgo. Muchas gracias, ministro, y permitirme este espacio también para felicitarlos porque están haciendo una gran labor. Ahora ustedes, amigos televidentes, hagan la labor en sus hogares, hagan la labor en sus casas. No dejemos que estas acumulaciones de agua sean criaderos de zancudo para evitar estas epidemias, y hay que mantenernos alerta, más no alarmados de esta enfermedad que estamos viendo en el mundo del ébola, pero sí hay que prevenir todo esto y lo que pueda venirse a futuro. Así que quédese con nosotros para continuar con Rompe el Silencio en otro segmento más. Muchas gracias, hasta pronto. Los peores indicadores como país a nivel nacional los sigue teniendo Honduras, ya que después de la violencia también es catalogado como uno de los más vulnerables a desastres naturales en el globo terráqueo, teniendo como principal referente su capital, Tegucigalpa. Al finalizar el 2014, después de un tiempo, Tegucigalpa volvió a sufrir un fuerte golpe. Una noche llena de fuertes lluvias ocasionaron desastres y nuevamente grandes retos para los más necesitados. Los especialistas afirman que Honduras está entre los países más vulnerables al cambio climático, que dejan decenas de personas muertas cada año. En un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que entre los años 1930 y 2008, la región centroamericana padeció 248 eventos extremos, asociados a fenómenos climáticos e hidrometeorológicos. De los anteriores, Honduras ha recibido la mayor cantidad, 54 eventos, y Belice la menor, con 18. Los fenómenos más recurrentes son inundaciones, tormentas, deslizamientos y aluviones en más de 85%. El invierno en Tegucigalpa significa un reto para los habitantes y sus autoridades, pero este año han comenzado a tiempo las campañas de concientización y limpieza, mayormente en los mercados. Sí, acá estábamos durmiendo cuando toda la tormenta se vino. Nosotros yo sé que yo no tengo miedo, pero cuando yo miré que el agua y todos salimos, lo fuimos, que dormimos 3 acá, pero ya no, así como está, es un lodazal que uno ya no puede nada. Sí, pero... ¿Y el agua hasta dónde llegó? Sí, se llenó todo esto acá, hasta allá llegó. ¿Y cómo supieron ustedes? ¿Estaban dormidos? No, es que uno no duerme. Yo trabajo, ¿no? Yo empiezo a trabajar desde las 2 de la mañana. Sí, cuando yo miro el agua que está caliente, digo yo, caramba, les digo yo a aquellos, levántense, les digo yo, porque si no, les digo yo, los vamos a ahogar aquí, les digo, eso fue cuando el río se vino de un solo.
Se fue muy rápido entonces. Sí, hombre, no, es que esto pasó de un solo, rapidito. Pero nosotros salimos. Sí, a veces si lo agarra a dormir o se lo lleva, compa. Sí, pero uno siempre tiene que tener escuela, experiencia. Porque yo al agua no le tengo miedo, porque yo sé nadar. Dije yo, caramba, cuando yo miro que el agua no es... Esta agua viene con trozos de... Sí, viene con tocho, ya, viene todo lo de los hospitales y toda patada. Porque los vamos a través del lodo, mire cómo andamos, que parecemos chanchos de volar, pero uno tiene que buscar cómo defenderse. Y sobrevivir. Sobrevivir, correcto, para comer, porque si, ¿qué me sirve que ande? Si me voy a robar, me van a matar. Entonces tengo que trabajar. Allá todas las casas de ahí se les metió el agua. ¿Y ustedes trabajan en esta parte de aquí? ¿Qué es lo que hacen acá? Sí, nosotros trabajamos ahí en esa cosa. ¿Y ya alguna vez los ha agarrado el agua aquí? Una vez los agarró, mire, y no hallábamos por dónde salir y salimos allá por aquel edificio, ¿ve? Porque aquí venía el agua ahí, mire, venía por esa meta ahí y nosotros no lo habíamos fijado y cuando acordamos bien el gran tope de agua. Salimos de huida, mira, lo juntamos la mochila y salimos de huida y agarramos para allá. Aquí peligran la vida, ¿verdad? Sí, peligra, por eso se va temprano uno aquí. Ya me estoy alistando para irme porque viene el agua y lo vuelve a agarrar el agua uno aquí. Preparados para cambios climáticos creo que nadie está en el mundo. Hay muchas cosas, por ejemplo los movimientos telúricos que llamamos, y hay cosas que el hombre es muy difícil que los pueda controlar, pero sí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que no se repita los problemas que sucedieron en años anteriores. Entonces por eso nos hemos dado a la tarea de prevenir. Ahora no solo somos un comité de emergencia, sino un comité de prevención. Por eso por ejemplo, usted se ha fijado en estas lluvias que, si Dios lo permite, estamos pasando ya la temporada más fuerte de lluvia. No se dieron los problemas que han acaecido en otros años. ¿Por qué? Justamente por la prevención. Venimos desde antes de Semana Santa previniendo con lo que es limpieza, con lo que es dragados de ríos, limpiando los mercados, dándole a la gente a conocer que necesitamos su ayuda, porque el Comité de Emergencias Municipales somos todos los capitalinos, no simplemente las 52 personas que trabajamos en él. No solo nosotros podemos hacer esto, en realidad prevenir los desastres es deber de todos los capitalinos. Porque casualmente en otros años, en la temporada lluviosa, pues siempre han habido muchos desastres y este año no... Sí, aunque sabemos que hubo una etapa de que por el fenómeno del Niño no tuvimos lluvias, pero en esta parte final del periodo de invierno sí hemos tenido bastante, pero gracias a Dios. Y el trabajo que no se mira, que es ese trabajo de limpiar, de dragar ríos, de limpiar cunetas, de limpiar mercados, de limpiar colonias. Hemos estado apoyando a lo que es salud, un grupo interinstitucional para luchar contra el dengue, contra el chikungunya, bueno, en todo estamos interviniendo porque queremos el bienestar del capitalismo. Y también recordemos que lo que sucede cuando ya hay una emergencia, incurren gastos enormes tanto la alcaldía como el gobierno. Entonces estamos tratando de evitar todo esto.
Ahora lo que se ha puesto de moda en casi todo el país son las recreovías. Un lugar donde las familias y en especial la juventud pueden disfrutar de estos espacios para practicar sus deportes. Uno de estos deportes y que ha ido creciendo y reuniendo muchos jóvenes es el skate o patinetas. El skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversidad de trucos. Gran parte de ellos elevando la tabla del suelo, haciendo figuras y piruetas con ella, utilizando casi todo su cuerpo. Para aprender un poco más de este deporte, nos encontramos a Alan, un niño de 10 años de edad que ama el skate y que además de mantenerlo ocupado en un deporte sano, lo ha llevado a ganar importantes campeonatos a su corta edad. Ana, ¿por qué te gusta el skate? Porque tiene mucha diversión. La adrenalina. ¿Qué sentís cuando vas ahí volando? Rico. ¿Quién te enseñó a andar en patineta? Mi hermano que está allá. ¿Cuánto tiempo te costó aprender? Poquito. ¿Desde cuántos años empezaste? A los 8. ¿Pero qué es lo que más te gusta del skate? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo. ¿Ya has participado ya? ¿Tus papás qué dicen? Nada. Antes sí decían que me iba a quebrar el pie, pero ya no. Las rampas de skate permiten a los patinadores de skate ejecutar maniobras aéreas y trucos estilo libre. Las que están diseñadas por los patinadores novatos presentan un diseño simple, que permite a los patinadores realizar sus trucos en un nivel principiante pero efectivo. Bueno, el skate es más que un deporte, también cultura, estilo de vida. Nosotros llevamos, a veces como que la gente lo mira como que no es deporte, pero esta es una gran disciplina que conlleva grandes entrenamientos, práctica, todo eso. El fin de estos recreovías es que la juventud se venga a divertir sanamente, ¿verdad? Armamos juegos, tenemos campeonatos de futbolito, tenemos con patinetas, estamos armando unas exhibiciones con patinetas y el fin es ese, que la juventud se venga a divertir sanamente. Nosotros como capitalinos estamos muchas veces ya tachados de que en Comayagüela no se puede hacer nada por la cuestión de la inseguridad. Sin embargo, estamos aquí desde la mañana, hay seguridad y la gente puede venir, ¿verdad? No, claro, aquí hay seguridad, tenemos a la Policía Nacional, tenemos a Fusina, que nos acompañan desde las 7 de la mañana, ellos nos están apoyando en estas actividades y que vengan todos, ¿verdad? Todo hay seguridad y que se vengan a divertir sanamente. Se dijo, desde que se inauguraron las recreovías, se dijo que se iba a hacer y que se prometía realizar las próximas y se ha estado haciendo todos los fines de semana. Pues sí, las recreovías se han estado haciendo todos los fines de semana y como ustedes pueden ver, hay mucha actividad de juventud, de niños, nos va bien, la gente viene a la recreovía. Muchas gracias. Recuerda visitar la recreovía más cercana y aprende más sobre estos deportes y actividades familiares.
Hola amigos, bienvenidos a Era Digital. En esta ocasión hablaremos de uno de los proyectos más creativos de la historia de la música en los teléfonos celulares. Y es que ahora en tu smartphone tienes Tigo Music, la mejor plataforma musical a un clic de distancia. Puedes obtener Tigo Music sin costo adicional en tus planes todo incluido desde $30. Si tu plan es menor a los $30 de consumo, solo tienes que enviar un mensajito de texto con la palabra más al 550 y adiciona $7 a tu plan para recibir 500 megas de internet con el servicio Tigo Music. De esta manera estarás más cerca de tus artistas favoritos. En el playlist de Tigo Music podrás encontrar música de distintos géneros como pop, música del recuerdo, rock, reggaetón, música cristiana, música en español y el regional mexicano. Si tu plan es prepago, puedes activar tu paquete de internet con Tigo Music en numeral 111 numeral o ingresando a www.tigo.com.hn. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Ariel Lagos. Hasta la próxima semana. Recuerda que la tecnología es más fácil cuando la entiendes. Sonríes, tienes Tigo. Bueno amigos y amigas, muchas gracias por su fiel sintonía, por su fidelidad con este programa de Rompe el Silencio una vez más y esperándolos que la próxima semana también se encuentren con nosotros. Les recordamos seguirnos en el Twitter y en el Facebook. A través de nuestras redes ustedes podrán estar informados de cuáles serán nuestros siguientes programas, así que no olviden por favor seguirnos en Facebook Rompe el Silencio HN y en Twitter @Res Honduras. Muchas gracias por su sintonía, que Dios les bendiga.